días, ¿cómo les va? Qué bonito empezar una semana con estos consultorios de Cutibalú que son además muy educativos. Ya saben, todos los días, de lunes a viernes, tenemos estos consultorios que se llaman consultas sin salir de casa. Hoy este programa llega gracias a nuestros amigos y amigas de la Dirección Regional de Educación de Piura. Estamos muy agradecidos, por supuesto, con ellos y le vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados. Hoy nos acompaña Roselena Peña Pozo, ella es especialista en educación de UGEL Piura, y nos acompaña también el profesor Carlos Enrique Navarro Abramonte, especialista en educación también de la Dirección Regional de Educación de Piura. ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenos días, bienvenida también a este intercambio de experiencias y de información tan necesaria que debemos manejar tanto docentes como padres de familia fundamentalmente, ¿no? Y que podamos trabajar en pro de los derechos del niño, de su tranquilidad y de todo aquello que le va a favorecer para obtener mejores aprendizajes. Así es, gracias por venir, profesor. ¿Cómo le va? Buenos días a los oyentes y a ustedes, y agradecerles realmente nuevamente la invitación de justamente compartir un poco la situación de cómo tratar exactamente y estar alerta a las situaciones de violencia que están en las escuelas. Te cuento que hay una política muy grande con respecto justamente a lo que es la atención de la violencia, ¿cierto? Y esa política grande involucra no solamente a una persona, sino involucra a todos en conjunto de la comunidad educativa. Y está saliendo más allá de las escuelas, que son justamente las mismas autoridades, ¿cierto? Todo el entorno social, todas aquellas entidades públicas y privadas. Mientras más nos involucremos en esto, pensemos que realmente podemos ir minimizando todos aquellos factores que influyen exactamente en la violencia, tanto a nivel escolar como también a nivel de los hogares de los estudiantes. Así es, hoy nuestro tema es qué hacer cuando identificamos a un niño o niña maltratado. Esto que estamos comentando es algo que se ve en muchos lugares de Piura, del Perú. Ahora con el inicio ya de clases, pues que ya se dio desde hace un mes, es la preocupación de muchos papás y mamás, ¿no? Lo importante es la prevención y además saber cómo actuar ante una situación de este tipo. Para empezar, de repente nos pueden orientar respecto a cómo estamos en bullying. Al menos en este año se han reportado ya casos, aún no. En realidad, a nivel regional, al término del año 2018, hablamos exactamente, solamente tenemos cerca de 600 casos reportados, de los cuales exactamente un promedio de casi 40% correspondían exactamente a lo que es violencia sexual. Pero había un promedio de casi 50 y tantos % que realmente correspondían a lo que es violencia física, donde realmente ahí hay temas que pueden ser bullying. Lo que quiero indicar aquí es que cuando hablamos de bullying, hablamos de acciones que son recurrentes, ¿cierto? Acciones que realmente se vienen de repente repitiendo, ¿cierto? Con el mismo estudiante, y que realmente ante eso hay que tener una mirada bastante observadora de las acciones que puedan ocurrir, y sobre todo tener en cuenta que hay ciertas señales que permitan detectarlos de manera oportuna, y estas señales pueden ser detectadas a nivel de mismo docente, auxiliares, el director y también los mismos estudiantes. Cuando hablamos de este tipo de violencia, estamos hablando de la violencia que se da en las escuelas, exclusivamente de lo que vamos a hablar hoy, de entre compañeros o de repente de profesor a alumno. En realidad se cataloga la tipo de violencia del ministerio, es la violencia entre estudiante y estudiante, y también de personal de gestión educativa, que puede ser docente o no docente, ¿cierto? También hacia el estudiante, ¿cierto? Y la otra violencia, que es la violencia externa, que es lo que sucede exactamente en el hogar, o exactamente que puede darse desde el hogar hasta la institución educativa. La cual también se puede identificar en el aula, ¿no? Ustedes como especialistas imagino que notan cuando hay un alumno que de su casa está trayendo o está arrastrando al colegio, a la escuela, estos tipos de maltrato. Usted que es especialista en tutoría, cuéntenos un poco de su experiencia. Bien, primero que nada quiero aclarar la diferencia que hay entre violencia escolar y el bullying, porque a veces podemos confundir, ¿no? Entonces, cuando hablamos de violencia escolar estamos hablando de cualquier
cualquier situación que puede agredir a una persona, ya sea desde un jalón de orejas, un tirón de pelo, hasta aquella violencia en la que el estudiante puede salir dañado y pueda llegar a un centro asistencial de salud o pueda llegar a una violación, ¿ya? Cualquier tipo de ese tipo de violencia, hablamos de violencia en general, violencia escolar, puede suceder dentro de la institución educativa, inclusive puede suceder fuera de la institución si es entre dos estudiantes o de un profesor hacia una alumna, pero siempre y cuando estén dentro del mismo círculo educativo. Y cuando hablamos de bullying ya es algo más sistemático. Toman a una persona, ya sea un estudiante, puede ser una o un estudiante al cual sistemática, continua y permanentemente se le molesta, se le hostiga, se le acosa, se le esconden sus cosas, le roban las cosas, lo encierran en el baño, le pegan, lo insultan, pero siempre ya es sistemático y es constante y permanente con una persona, ¿no? Y lo puede hacer otra o lo puede hacer un grupo de personas, ¿ya? Entonces ahí tenemos la diferencia. Cuando hablamos de violencia escolar, entonces ahí podemos insertar el bullying, que es entre estudiantes, pero también aquella violencia que es de los adultos que trabajan en la institución educativa hacia los estudiantes. Un profesor no puede hacerle bullying a su alumno. No puede hacerle bullying al alumno, ¿no? Y da pena cómo estamos banalizando la expresión bullying, me estás bulleando. Oye, déjame de hacer bullying. Y eso lo estamos viendo entre los adultos, lo estamos viendo en la calle y no se está tomando la real dimensión del problema, ¿no? Y yo les pediría desde aquí, desde la radio, a los padres de familia que tratemos de controlar esas expresiones en nuestra casa. No, papi, me estás bulleando. No te estoy bulleando, ¿no? No te estoy bulleando, estoy hablando contigo, te estoy diciendo, tratando de hacer entender otras cosas. Aparte que es un tema un poco bastante serio como para estar jugando con esa palabra, ¿no? Exactamente, y a veces entre amigos adultos también nos fastidiamos de esa manera, ¿no? Entonces, desde las aulas, todos los docentes son inherentemente tutores, ¿no? Y todos los docentes debemos estar permanentemente observando a nuestros estudiantes. Ellos son un todo. Ellos son un todo. Un ser humano tiene diferentes facetas, diferentes aspectos de su vida, no solo el académico. Entonces, como docente, yo tengo que estar alerta de aquellos signos que me pueden, o señales que me pueden indicar que el alumno está pasando una situación de violencia o de maltrato, ¿no? En cualquiera de sus formas, ya sea psicológica, física o sexual, ¿no? ¿Cuáles son? Entonces, entre esos, por ejemplo, está el bajo rendimiento. Siempre estamos preguntándonos por qué este niño no estudia, pero al mismo tiempo los observamos retraídos en la clase, los observamos que se apartan del grupo, que no tienen amigos, los observamos de repente que hay otros que manifiestan todo lo contrario, se vuelven rebeldes y también son agresivos, ¿no? Entonces hay que ir más allá del mero tiene bajas notas, bajas calificaciones o está desaprobado, o es un chico demasiado agresivo y malcriado, ya no puedo con él. Hay que ir más allá, porque tenemos que averiguar las causas de ese comportamiento inadecuado del estudiante, y muchas veces nos damos con la sorpresa que ese niño, por vergüenza o por temor, no está conversando lo que le pasa, no está denunciando a los compañeros que lo agreden. Entonces hay que tener mucho cuidado. Otra señal es, por ejemplo, cuando los niños te llegan a la casa y te piden dinero. Tú les pones la lonchera y ellos vienen y te piden dinero. ¿Y para qué quieres dinero, hijito? No, es que me han pedido una fotocopia. Y llega nuevamente a la casa y le preguntas, ¿y dónde está No, se me quedó en el colegio. Entonces las mamás debemos estar también muy alertas de eso, ¿no? Cuando los vemos llegar tristes, cuando de pronto se enferman, y aparece fiebre, o no es fiebre, pero puede ser calentura, se orinan en la cama, estoy refiriéndome a los niños más pequeños, ¿no? Se orinan en la cama, les hablas del colegio, ¿cómo te fue? Bien. Generalmente un niño de primaria, cuando tú les preguntas ¿cómo te fue? O el niño de inicial, ellos empiezan a hablar emocionados todo lo que les ha pasado en el día. Pero si tú les preguntas, hijita, ¿qué tal? Bien. ¿Qué aprendiste? Nada, ¿no? Entonces
ese es un mal indicativo para el papá, que tenemos que ir más allá y averiguar, ¿no? Buscar nuestras propias estrategias para acercarnos al niño, abrazarlo en la noche, en la cama, contarle un cuento, ¿no? Y pedirle referencias. ¿Y cómo te está yendo en el colegio? ¿Y cuál es tu mejor amigo, tu mejor amiga? ¿Y qué hiciste? ¿No? Y de esa manera podemos ir desentrañando por qué nuestro niño está presentando ciertas cuales actitudes, ¿no? Una vez identificadas estas alertas, ¿qué es lo que se debe hacer? A ver, primero quisiera indicar que las alertas se pueden detectar a nivel de institución educativa y también a nivel del hogar. En institución educativa realmente quienes están llamados más a detectar estas alertas son el profesor tutor y todo realmente el entorno escolar, ¿cierto? Y justamente ahí es importante no solamente la sensibilización, sino que exactamente se ponga una mirada muy objetiva y sistemática de cada acción. Cuando realmente sea de inicial, primaria o secundaria, cuando los niños recién ingresan, quizás no los conocen, pero realmente uno es consciente de que realmente hay situaciones que realmente ameritan decir algo está pasando. Por ejemplo, cuando salen al recreo, no se juntan ahí, está retraído en otro lugar, ¿cierto? Cuando de repente es muy tímido, ¿cierto? Es demasiado tímido y muestra exactamente muchos tics de nerviosismo. Cuando de repente está con sus calificativos demasiado bajos, ¿cierto? Y son una serie de señales que se van dando. Eso es a nivel de institución educativa. A nivel del hogar, verdad que los padres actualmente la mayoría trabajan, ¿cierto? Y cuesta un poco involucrarlos más de eso, pero involucrarlos significa realmente una acción muy importante. Ellos deben determinar exactamente para preguntarles, al verles realmente si quieren ir a la escuela, levantarse, no quiero ir a la escuela, ¿cierto? Hay niños que de repente hasta lloran para venir a la escuela y hay otros que son muy alegres para venir, ¿cierto? Entonces hay algo que está pasando. Y ese algo que está pasando deben exactamente tomar acción inmediata a averiguar, ¿cierto? Ahora, ¿qué se debe hacer? Dependiendo exactamente de la situación, de tipo de violencia que se ha detectado. Lo primero que realmente un tipo de violencia que se ha registrado es primero el registro. Es la primera acción que debe hacerse. Y esa acción de registro puede hacerla cualquier persona. No necesariamente debe ser el familiar, puede ser el docente, cualquier persona, hasta de repente que tenga exactamente responsabilidad para hacer ese registro. Y justamente en esa parte se está incidiendo que la persona que realmente pueda reportar puede hacerlo de manera responsable y que incluso actualmente, ¿cierto? A través de se ve que va a ser potenciado a partir de mayo, una nueva plataforma totalmente renovada, ¿cierto? Recientemente se ha colocado una línea gratuita que es la 0800 706 888. Esa línea es para que llamen, puede ser padres, puede ser docentes, cualquier persona, cualquier alumno, ¿cierto? Mismo. Exactamente, porque exactamente cuando llaman le van a atender cierto call center y le va a dar orientaciones antes de hacer exactamente el registro, ¿cierto? Le brinda orientaciones exactamente para poder reportar el caso. Lo otro es que a través de la línea gratuita puede hacerlo a través de la CICB, que es www.cicb.pe, ¿cierto? Entonces ahí lo único que tiene es el DNI, porque lo hace siempre una persona adulta, no lo hace exactamente un estudiante, ¿cierto? Entonces pasa exactamente la etapa de registro, Ministerio de Educación, ¿cierto? Prácticamente reporta el caso a las instancias, que en este caso puede ser la DRE, UGEL, para que tomen acciones inmediatas. La otra acción exactamente es la acción que toma la elección educativa. O sea, qué acciones van a realmente para poder justamente preservar lo que es la atención inmediata. Y si realmente el caso ya medita exactamente lo otro, es la derivación. Cuando realmente son casos de violencia sexual o violencia que realmente ya medita exactamente la parte de alteración física del estudiante, ¿cierto? Y lo otro exactamente es la parte de seguimiento, ¿cierto? Ver exactamente que se cumpla todo el proceso de atención al niño o al niña o adolescente, sea varón o mujer, y más aún que al final de este caso pueda ser prácticamente cerrado cuando ya ha cesado todo tipo de violencia y que realmente se ha restablecido ese niño o niña al sistema educativo.
Bueno, vamos a seguir conversando de este tema luego de una breve pausa. Estamos aquí en Cutibalú con especialistas en educación conversando sobre maltrato escolar, qué es lo que debemos hacer como padres, como docentes. Tenemos una responsabilidad. Ya la vamos a conversar luego de la pausa. Ya regresamos. Nuevamente con todos ustedes, gracias por esperarnos. Sabemos que el tema es muy importante y amerita pues una pequeña pausa que más que todo es para coordinar un poco y llevarles a ustedes los datos exactos que necesitan. En cabina de Cutibalú nos acompañan los docentes Carlos Enrique Navarro Abramonte y también Rosa Elena Peña Pozo. Conversamos sobre los casos de acoso escolar, sobre bullying también, pero hemos hablado también en el primer bloque sobre estos casos de aquellos niños y niñas que son violentados en casa y llegan a la escuela con algún tipo de señal que por lo general nos comentaban en interno vienen siendo las mismas. Hay algunas otras que ya ellos nos van a comentar. Y por el lado de los docentes, ¿cuál es el compromiso o la responsabilidad que siente o que tiene un docente frente a un caso donde puede ver que su alumno o su alumna viene violentado desde casa? ¿Cómo identifican ustedes a un alumno que viene de casa maltratado? Realmente las alertas son muy variadas, pero una de las principales exactamente es el niño llorando, tímido, no quieren que lo cojan, ¿cierto? Agresivo, retraído totalmente, ¿cierto? Está totalmente... Y esas señales depende exactamente cómo lo conozca el tutor, que es el que realmente, o el profesor de área, que es el que está realmente, si trata de primaria, el profesor de aula, ¿cierto? Se le trata de inicial de igual manera. De secundaria hay varios profesores, pero implica exactamente una responsabilidad única. La labor tutorial, como lo dijo Rosa, involucra a todos. Todos son exactamente tutores por excelencia, potenciales, ¿cierto? No necesariamente porque sea de matemática o comunicación. Todos hacen labor tutorial. Y esa labor tutorial implica un involucramiento único, ¿cierto? Cuando un docente exactamente ve que un niño o niña está retraído, entonces dice, de repente es brindarle la confianza para que puedan exactamente manifestar, ¿cierto? Y esa forma de querer brindarle confianza involucra exactamente, pues, justamente la parte de lo que es brindarle todos aquellos mecanismos que él pueda realmente sentirse más seguro. Escucharlo, ¿cierto? A veces lo escuchamos, pero no le creemos. Y de repente el niño está diciendo la verdad.
Entonces, no hay que dudar de eso, hay que escucharle lo que él dice, indicarle también que él no tiene la culpa, ¿cierto? Y que realmente va a ser justamente protegido sobre todas las cosas, ¿cierto? Sea de que depende de la violencia, sea del papá, de la mamá o de repente de otro familiar. También quería agregar algo. En los niños de inicial podemos observar que ellos son maltratados en el juego. Hoy día a los niños se les deja un tiempo de juego libre. En ese juego libre el niño reproduce todo lo que vive con los adultos de su casa. Y podemos darnos cuenta cómo la niña empieza a jugar a la cocinita, a que prepara los alimentos, pero también juega al papá y a la mamá. Y que tiene hijitos, y si el niño no le hace caso, inmediatamente actúa como lo hace su mamá o su papá en casa. Y podemos estar observando constantemente, y allí nos podemos dar cuenta si los niños están siendo maltratados o no, ¿no? En su forma en primaria, por ejemplo, en la forma que ellos interactúan, ya desde inicial también se ve bastantes niños violentos, y que ahora los diagnosticamos como niños con TDAH, y son los niños problema. ¿Y qué termina haciendo el colegio? Lléveselo, señora, porque aquí en el colegio no lo podemos atender. Son muchos, su niño necesita una educación personalizada. Es cierto, de acuerdo al problema neurológico que pueda tener, pero también es cierto que a veces presenta esa conducta disruptiva, violenta, porque es violentado en casa. En casa él no le puede pegar al papá, no puede responder como el papá lo maltrata con tal fuerza o violencia. Entonces, ¿qué le queda hacer? Llega, y en el colegio siempre habrán niños más pequeños o manos más débiles que él, y con ellos desfoga toda esa carga emocional negativa que ha absorbido del maltrato de los padres. Entonces ese niño que es pegalón, ese niño que es agresivo, que empuja a los demás, no sé cuánto, y de puro gusto, o sea, tiene un trasfondo emocional que hay que ir más allá, pues, y ahí podemos encontrar otra señal. En la secundaria, muchas veces me ha pasado que cuando desarrollamos las horas de tutoría con casos de la vida real, con juego de roles, con análisis de casos escritos y que lo vamos escudriñando poco a poco, las chicas empiezan a llorar y rompen a llorar. Y tú tienes luego que atenderlas y preguntas y llegas a darte cuenta o que la niña está siendo abusada a veces por una persona muy cercana a ella, y hablamos de violencia sexual, o está siendo hostigada. También que los padres les maltratan demasiado, ¿no? El año pasado me pasó con una de mis estudiantes, andaba con una pulsera, pero muy llamativa, una pulsera roja, ancha, era una cinta ancha, y entonces yo le miré y le cogí justo la pulsera y le dije, qué bonita, y ella me quedó mirando y se agachó y se quedó calladita, no dijo nada. Entonces en otro momento la llamé, y ¿qué era lo que escondía esa pulsera? Escondía cortes en su muñeca. Y los cortes en su muñeca, cuando ya hablé y profundicé con ella, era porque su mamá la maltrataba. Y una forma de escapar de ese dolor era a través de los cortes que se hacía en el brazo, ¿no? Entonces tenemos que estar al pendiente de todo, ¿no? Una vez que ustedes han logrado quizás ya ganarse la confianza, ¿no? Como dicen, ¿no? Que para que él o ella les cuente si están siendo realmente víctimas de abuso, ahí por dos lados conversamos en interno, ¿no? La responsabilidad que uno tiene, porque al menos yo siempre he creído que indiferencia es violencia también. Claro, si yo soy indiferente, claro, me hago cómplice, por un lado, y por otro lado hay quienes no quieren, como se dice, meterse en problemas, ¿no? No, yo mejor no me meto ahí porque eso es problema de la familia. ¿Cómo ustedes deberían, ¿no? Todos los docentes actuar ya identificado el caso de maltrato en el hogar? Actualmente se está partiendo exactamente de potenciar desde la escuela, ¿cierto? El trabajo tutorial. Y este trabajo tutorial implica primero a los mismos docentes, a todo el institución educativa, realmente brindarles las orientaciones que deben conocer, que algunos no los conocen, incluso en la parte legal, ¿cierto? Pero yendo más allá, también la institución educativa debe involucrar a los padres. Por ejemplo, ellos también pueden invitarlo a lo que es exactamente como estrategia la jornada de padre de familia, ¿cierto? Es verdad que a veces van pocos, pero hay que ver estrategias como exactamente ir atrayendo un poco más.
y que ellos se sientan comprometidos exactamente en esto, ¿cierto? Y que eso pueda también ellos sensibilizarlos de las acciones que ellos deben cumplir como padres, ¿cierto? Con mirada atenta a sus niños, de cada acción que hacen, tanto en casa, fuera de casa y también en el colegio. Lo que está pasando es un poquito de involucramiento, porque es verdad que cuando prácticamente un docente llama a reunión, prácticamente son pocos los que van y mayormente son las damas, las mujeres, ¿cierto? Y si de repente tenemos un 40 alumnos, tenemos solamente pocos padres de familia que realmente han ido. Habría que buscar exactamente en qué momentos tengo exactamente reunidos a todo un grupo de padres, que puede ser exactamente la gran mayoría, exactamente, que sería mucho mejor, para poderlos involucrar. Hay muchas actividades que se pueden desarrollar de repente en el aniversario del colegio, actividades lúdicas, actividades de repente que son festivas a nivel de la comunidad, y aprovecharlos esos momentos para poder justamente comenzar ya a llenar la mente de los padres en las acciones de prevención y de seguridad con respecto a sus niños y niñas que están en la institución educativa. Ahora, estoy mirando que el tiempo, de verdad que es nuestro enemigo, sí ha quedado corto, pero sí me gustaría saber, de repente, claro, ¿qué hacer? Ok, ya detecté el caso, decíamos antes, detectamos el caso, el niño está siendo maltratado fuera del colegio y yo lo detecto como tutora. Tenemos dos acciones que seguir a la par. Uno es con las autoridades y el otro es el apoyo socioemocional que necesita el estudiante. Entonces, con respecto a las autoridades, nosotros podemos recurrir tanto a la Policía Nacional del Perú, que tienen un personal dedicado especialmente a este tema de la violencia contra los miembros de la familia, ¿no? Y que se sigue una ley determinada. La Fiscalía de Familia también nos puede recibir la denuncia. El Ministerio de Justicia, podemos valernos de los defensores públicos, que ellos nos brindan atención gratuita y llevan nuestros casos de manera gratuita, y también acudir a la Defensoría del Pueblo. Cualquiera de esos caminos es válido, podemos recurrir a esas autoridades para que nos reciban la denuncia. Y ojo, es cierto, los profesores y los directivos dicen, no me quiero ganar el problema, ese señor es muy problemático, ese padre de familia me va a meter en un lío. Toda denuncia debe ir con la presunción de, ¿no? Es presunto, el padre es presunto agresor. Entonces, eso nos salvaguarda, porque no estamos diciendo que es agresor, que maltrata, es presunto agresor. Entonces, eso nos va a salvaguardar de cualquier problema al futuro, porque nos ayuda frente a las autoridades a que se empiecen las investigaciones y luego se concluya si es efectivo o verdadero o no el caso. Y luego, por el otro lado, el apoyo socioemocional, que lo brinda inmediatamente los tutores a través de toda la red que tienen dentro del sistema educativo, dentro de la escuela, pero también tenemos aliados como el SEM, la DEMUNA, que cuentan con psicólogos que nos prestan esa atención a través de alianzas que hacemos con ellos. Cada director desde su institución debe generar esas alianzas para poder tener completo el apoyo que se necesita a este estudiante. Bien, el mensaje me imagino que es denunciar, ¿verdad? No quedarse callados. Podemos quedar denunciar callados. De manera responsable, ¿cierto? Y que incluso los mismos directores ya en la parte de planificación deben ya haber involucrado exactamente, estratégicamente a sus aliados, ¿cierto? El más cercano a la policía, otro también en la municipalidad, porque actualmente todos están llamados exactamente a la parte de prevención. Recordemos que las líneas de acción son 3 del ministerio. Una exactamente es la prevención, la promoción, ¿cierto? Crear exactamente ese clima de confianza democrático. Lo otro es la atención, y exactamente la última exactamente es el restablecimiento de las acciones en caso de que realmente se haya detectado violencia escolar, ¿cierto? Sea de cualquier tipo que sea. Muy bien, no me queda más que agradecerles a los docentes que estuvieron con nosotros hoy, profesor Carlos Enrique Navarro y Rosa Elena Peñapozo. Gracias por haber estado con nosotros. Ojalá pronto podamos de verdad conversar un poco más amplio estos temas. Gracias. Gracias.